Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de I Vitelloni, o Los Inútiles, la película de Federico Fellini de 1953, que se ha convertido en un clásico del neorrealismo italiano, pero que ya en este vídeo quiero comentar que sí es cierto que se enmarca un poco dentro de esta corriente, pero es Federico Fellini. No olvidemos que Fellini luego evolucionó hacia un estilo que fue muy personal y que se alejó tanto temática como estilísticamente de lo que fue el movimiento de posguerra italiano, que estaba representado por directores como Vittorio De Sica o Luchino Visconti y Roberto Rossellini como sus máximos exponentes, entre otros. Sí es cierto que esta película recoge un poco esa atmósfera, una muestra en profundidad de esos personajes de pequeños pueblos en Italia, de estos pueblos quizás que están un poco como olvidados ahí de la mano de Dios, de esta gente que es anónima, que sus historias son pequeñas, son historias pues cotidianas también. Y Federico Fellini pone un poco la lupa y nos muestra la vida de estos 5 chicos que ya están un poco rozando la treintena, ya no son tan jóvenes, pero que están sufriendo pues esos momentos de crisis en los que tienen que madurar. La película creo que es un poco un coming of age, claro, muy particular, muy sui generis, muy Fellini también, que os invito a que estudiéis un poco la filmografía de Fellini porque es un director súper interesante y que a nivel también de, hay mucha filosofía también detrás de sus cines, mucha sabiduría también. Y no solamente es un director importantísimo dentro del panorama italiano y quizás dando continuidad al movimiento neorrealista, sino que también ya se convierte en uno de los directores, en mi opinión, más importantes de todos los tiempos. La película es un estudio en profundidad de estos 5 personajes, estos 5 jóvenes que viven un momento de inflexión, un momento como de transición en su vida, y pues vagan un poco, como dice la película, y Vitelloni se refiere como si fuesen como unos terneros, ¿no? Como unos becerros, como unos los hijos de las vacas, ¿no? Se podría traducir también en inglés, que creo que me gusta más de todas las formas de traducir la palabra de slackers, ¿no? Que creo que encarna muy bien lo que quiere transmitir aquí Fellini con esta idea de que son gente ya mayor, son quizás como diríamos aquí en España los ninis, que no trabajan ni estudian, no quieren hacer nada, son vagos, y que también a partir de su experiencia, que son unos niños mimados también, unos niños de mamá, que tienen todo resuelto, viven en su casa y tienen una relación también como de mucha dependencia con sus padres, pero que luego al final de la película, por ejemplo, el tema de Fausto me parece muy interesante porque es su propio padre el que le alecciona, el que le da un escarmiento y que le hace pues entrar un poco en conciencia y en razón y que tiene que madurar y convertirse en un hombre, y pues esta relación es como muy ambivalente también, muy dicotómica también, tiene como esa parte positiva, esa parte negativa, y creo que aquí Fellini lo explora de una manera muy interesante y también dándole muchísimo lo que es ese tono autobiográfico también, tocando muchas de las cosas que le son muy familiares a él también, como eso de lo que le pasa a Moraldo, el personaje que sueña con una vida pues mucho más rica, mucho más interesante, experimentar nuevas emociones, nuevas cosas, ver mundo también, como se diría, y que finalmente termina abandonando el pueblo para irse a la ciudad, ¿no? En este caso siempre la ciudad, la que se menciona siempre es Milán, pero funciona como lo que le pasó también a Fellini cuando abandonó su pueblo y se fue a Roma a perseguir sus sueños de director de cine. La película pues cuenta con toda esta parte lírica, muy poética del estilo felliniano, en la que los personajes reflexionan, hay estos momentos así como de pausa, también hay estas escenas así como muy tradicionales, muy pictóricas, muy pintorescas, mejor dicho, de lo que es la cultura también italiana, los carnavales, las fiestas de los pueblos, estas verbenas rurales, los chicos en la playa, todas estas cuestiones que forman parte del universo de Fellini, que luego también desarrolló. No olvidemos que esta fue su segunda película, 1953, y esta primera etapa de Fellini pues con películas como La Estrada también, o Las noches de Caviria, es un cine que se acerca pues a estos personajes un poco olvidados, quizás que sin algún rumbo, sin entender muy bien cuál es su llamado, cuál es su vocación, qué quieren hacer de sí con la vida, y pues tienen como ese tono, esa cuestión que está ahí como en el sustrato muy existencialista también. Yo creo que Fellini le metía bastante esta cuestión filosófica del cuestionamiento del sentido de la vida a sus películas, pero aquí está muy claro porque estos personajes, como decía antes, se enfrentan como un momento en el que tienen que cambiar, es un momento donde se encuentran también hasta cierto punto como vacíos, ¿no? Es un poco también lo que se muestra quizás en la Dolce Vita en algunos momentos en los que el personaje principal se muestra pues un poco en medio de un mundo muy superficial, un mundo pues donde
no encuentra un significado profundo y verdadero que de verdad le haga como actuar de una manera lógica y sensata, ¿no? Quizás los personajes de I Vitelloni se dejan llevar un poco por lo que es ya lo que conocen, ¿no? La vida que han llevado muy cómoda y no pretenden salir de ahí. Hay una escena también muy interesante que es cuando ellos se burlan de unos trabajadores que están en la carretera y resulta que ellos van en un coche, pero el coche se estropea y entonces los trabajadores van y les persiguen y también les dan pues unas hostias. Entonces yo creo que la película tiene como esa reflexión que es bastante potente, que es la reflexión de que es necesario pues reconocer cuando llega el punto de convertirse en hombre, de madurar, de dejar atrás las cuestiones de jóvenes, adolescentes, inexpertos e inmaduros, y pues esa película pues me parece que es esa transición hacia la adultez de una manera bastante feliniana, en el sentido de que es muy pintoresca, como decía antes, es como muy entretenida, tiene como bastantes salidas cómicas, sin llegar a ser una comedia, porque los temas que se tratan creo que son bastante interesantes, sobre todo también la relación de Fausto y Sandra, que es la reina del pueblo, y este chico que es como un picaflor, ¿no? Es como un seductor, un Casanova del pueblo, que pues tampoco durante toda la película es capaz de comprometerse con su chica Sandra, que además está embarazada de su hijo, pero que es su padre el que termina castigándole y dándole una paliza para que él pueda entonces hacerse cargo y hacerse responsable. Yo creo que la película tiene como ese llamado un poco de, bueno, hacerse cargo de uno mismo y de las personas que están a nuestro alrededor para poder ser capaces de construir también una familia, un futuro, algo que sea verdaderamente significativo y que nos permita evolucionar también como personas. Eso me parece que la película es muy interesante y la recomiendo mucho porque tiene ese mensaje de una manera bastante clara, directa. Es un estilo pues eso, neorrealista también, en el sentido de que hasta cierto punto es muy simple también en la puesta en escena, en las ideas que están ahí, pero dentro de eso Fellini se permite ponerle como esas capas que también él utiliza, muy interesantes, porque hay como unas reflexiones ahí. Hay unas citas de T.S. Eliot, por ejemplo, en la que ellos están como reflexionando sobre, bueno, estamos en un sitio aquí perdido de la mano de Dios, en el último rincón en el que sospecharías que estamos, pero estamos aquí, seguimos aquí, estamos un poco vacíos, no tenemos como un sentido claro. Y a veces también estamos incluso evadiendo verbalizar esto, estamos evadiendo mencionar este tema. Es como el elefante en la habitación. Ellos tienen esa conciencia, esa noción, quizás esa intuición, mejor dicho, de que es el momento de tomar acción y de hacer algo, pero prefieren pasar el tiempo sin mencionar esta cuestión y tratando de divertirse con divertimentos mundanos y siguiendo pues buscando novias, buscando las fiestas, buscando la vida fácil. Pero a todo cerdo le llega su domingo, como dicen, ¿no? Llega el momento en el que ya tenemos que madurar, porque la vida nos obliga también y nos enfrenta pues en ese momento de inflexión, en ese momento de bisagra, en el que ya pues el llamado de la vida misma tenemos que atenderlo. Si no has visto I Vitelloni, te la recomiendo de verdad. Es una gran película, es un gran clásico. Si quieres introducirte un poco en el cine de Federico Fellini, es una buena forma de comenzar. De hecho, esta película se ha dicho que era una de las películas favoritas de Stanley Kubrick. Y te recomiendo de verdad que le eches un ojo, y si te gusta este análisis y ya lo has visto, pues déjame tus comentarios. Si quieres que haga más análisis de películas de Federico Fellini también me lo puedes sugerir aquí. Y muchas gracias por verme y hasta la próxima.